¿Por qué tenemos que platicar de 28 años después? Para hablar de esta cinta, primero, obviamente, tenemos que hablar de 28 días después, una película que estrenó en 2002 y que revolucionó la forma en la que las cintas de zombies se hacían, se distribuían y eran entendidas. Este tipo de historias son muy antiguas, pero a partir de aquí hubo un gran boom, un nuevo boom para este tipo de cintas. Un auge que vimos obviamente con series y películas, o películas como El Amanecer de los Muertos o Resident Evil, que Resident Evil también es de 2002, pero que después de ahí evolucionó diferente, o por ejemplo The Walking Dead. De hecho hay una gran similitud entre, sobre todo el inicio de 28 días después y The Walking Dead. Pero 28 días después estaba dirigida por Danny Boyle y escrita por Alex Garland. Dos grandes figuras que en ese momento, en el 2002, no eran tan grandes, sí, un poco, pero no eran tan famosos, aunque Danny Boyle sí, la verdad, sinceramente, que la verdad tomaron el pretexto de los zombies que vienen hablándose de los zombies en el cine desde 1932 con White Zombie, pero aquí le dieron un enfoque diferente, un enfoque muchísimo más orgánico de un qué pasaría si, o un más del lado de que los verdaderos monstruos por lo general somos los humanos y tal vez no los zombies. Recordemos que para ese momento de la cinta, en el 2002, Danny Boyle ya venía de haber dirigido, por ejemplo, Trainspotting o La Playa, dos grandes cintas que les recomiendo muchísimo, y que nadie esperaba que hiciera una película de zombies ambientada en Gran Bretaña, pero lo hizo. Luego tuvimos una segunda parte con 28 semanas después, donde ni Danny Boyle ni Alex Garland estuvieron trabajando en ella, tal vez sí como productores, pero no metieron mano ni escritura ni dirección, y fue un poco una decepción esta segunda parte. ¿Por qué decepción? Porque cambió el paradigma de lo que venían manejando Alex Garland y Danny Boyle. La cámara era diferente, recordemos que 28 días después se grabó con una Handycam, casi pensando en cómo se grabaría una película durante un apocalipsis zombie, y aquí no, aquí fue ya muchísimo más peliculesco, muy hollywoodesco, lo que hicieron para la segunda parte, para 28 semanas después. Así llegamos a 28 años después, el regreso del guionista, del director a la historia, y esta película ha dividido a la crítica, a los amantes de la saga y al público en general. No es por defenderla antes de hablar de ella, pero creo que se nos olvida que esta trilogía habla muchísimo más del horror humano de forma muy específica, con historias muy específicas y concretas, que de ámbitos más generales o amplios. A los que esperan que esto expanda la historia de una forma en la que nos expliquen orígenes de que, el virus viene de tal lado, que ya lo sabemos de dónde viene en 28 días después, pero que nos explique mucho más la génesis o el cómo o el por qué, no va a pasar. Eso no va a pasar. Aquí las causas y los porqués no nos los van a explicar, pero creo que no son necesarios, porque ni Alex Garland, como escritor que regresa aquí, ni Danny Boyle quieren hacer eso, quieren darle otro enfoque completamente. Yo siempre he dicho que las secuelas no son necesarias y no lo son, sinceramente no lo son, pero aquí el regreso de los creadores de la saga lo hace por lo menos algo pertinente o algo que puede darle una palomita y decir, por ahí te la doy por buena. Antes de comenzar a hablar de la cinta, vamos con una sinopsis. 28 años después de que un letal virus escapara de un laboratorio en Cambridge, los pocos sobrevivientes luchan por mantenerse con vida en un mundo devastado. En una pequeña isla fortificada con madera y piedra, un grupo resiste entre la incertidumbre y el miedo, pero cuando Jamie y su hijo Spike se aventuran en una misión al territorio británico, se enfrentarán a secretos enterrados, paisajes asombrosos y a los horrores que aún acechan más allá de su refugio. Si quieres pensar en esta película como una continuación, está bien, y si no, también. ¿Por qué? Porque sí toma cosas de la saga, estamos hablando que habla de 28 años después de lo que pasó, pero Alex Garland y Danny Boyle lo que buscan es llevar la historia muchísimo más allá. Vuelven a estructurar lo mismo casi que hicieron en la película 1, en 28 días después, pero ahora tal vez con menos zombies o con menos atacantes. Agregan cosas interesantes como el zombie alfa y hacen que toda la historia gire en un entorno un poco más íntimo, más familiar, pero ya lo habíamos visto también en la 1, todo era muchísimo más contenido, lo cual se agradece. Se agradece porque historias de zombies hay un montón y también ya las hemos visto cómo intentan resolver y que haya una cura. Aquí no, aquí intentamos que todo sea muchísimo más contenido. Cuando estos dos personajes salen de la isla, Jamie y Spike, y lo que buscan es curar
a la madre, bueno, Spike quiere curar a su madre y llevarla con un doctor en un lugar remoto, toda la historia empieza a girar de una forma diferente, pero lineal. Lineal, y vuelvo a hablar siempre del viaje del héroe, porque aquí lo hay, es un ida y vuelta, es un ida y venida en esta historia muy, muy básica. Pero también hay que hablar del final. El final, entiendo que muchas personas lo estén odiando, y pausa, si quieren pensar en esto como un spoiler y no han visto la cinta, pónganle pausa y luego regresan, porque sí voy a soltar un pequeño spoiler. El final habla de cómo estos salvadores que llegan a ayudar a Spike en un momento en el que ella está solo, que son los Jimmys o la pandilla de los Jimmys, se ven como unos ciertos salvadores para ayudarle a este pequeño. Pero si indagamos un poquito en la historia de por qué está esto metido, nos habla de Jimmy Savile, que era un presentador británico de la vida real, el cual confesó mucho tiempo después que fue perpetrador de abuso en contra de menores. Es lo más que puedo decir sin que esto sea censurado. ¿Qué quiere decir esto? Que el símil que quiere hacer la cinta con esta historia real, porque los personajes que aparecen en la cinta se visten como este personaje real, nos habla de que el verdadero horror del humano es eso, el horror que podemos generar nosotros, y no una tierra con zombies. Eso es lo que quiere decir esta cinta, y entiendo que si ves la película sin entender esto, sin saber esto, el final puede parecerte lo peor y decir, es que el guión arruinó completamente la cinta con el final. Pero no es así, se los juro que tiene muchísimo sentido. Cerramos los spoilers y nos vamos con las actuaciones. En las actuaciones tenemos a un elenco bastante interesante. Alfie Williams es el pequeño niño, Judy Comer, Aaron Taylor Johnson, que le dan de nuevo una oportunidad para salir en pantalla grande, y Ralph Fiennes. Estos 4 personajes son los que más llevan la cinta. Ralph Fiennes ojalá lo hubiéramos visto muchísimo más durante toda la película, pero tiene un espacio muy pequeño de tiempo, muy, muy pequeño, son 25 o 30 minutos en lo que sale. Su personaje como Ian Kelson, como el doctor, en verdad me parece muy, muy interesante, y la gran excepción para mí es Aaron Taylor Johnson. Yo no sé por qué le siguen dando papeles a Aaron Taylor Johnson cuando ha demostrado que pues sí está guapo y sí lo que ustedes quieran, pero hasta ahí, de actuar, en Tren Bala también fue una decepción. Lo más que me ha gustado de él es Kick-Ass, en Craven también fue una decepción, y aquí no es que lo haga mal, pero está interpretándose al mismo. Parece un hombre barbón, grande, enojón, que golpea paredes. Básicamente es eso. Las actuaciones están relativamente bien. Alfie Williams creo que se lleva la película, es un buen actor niño, pero Ralph Fiennes, después de que lo vimos en Cónclave el año pasado y con lo que lo hemos visto hacer en últimos años en La Cocina, o El Chef, no me acuerdo cómo se llama esa película, creo que era La Cocina, The Kitchen, sí. Creo que está muy marcado en nuestra conciencia, y aparte pues es el mismísimo Voldemort, entonces creo que es un gran actor que merece muchísimo más apoyo. Hablando de la dirección rápidamente, Danny Boyle sabe perfectamente lo que está haciendo. Hay que decirlo, esta cinta está hecha con muchos iPhones o con un iPhone, y se nota en las escenas en las que se expresa muchísimo más la fotografía, se deja ir con todo, la forma en la que hay tomas holandesas que son muy Danny Boylescas, se agradece muchísimo, y aquí regresa con marchas muy, muy cargadas a ser Danny Boyle siendo Danny Boyle, que va pegado con la fotografía, una fotografía de Anthony Dodd Mantle, que ha trabajado muchísimo con el director, con Danny Boyle, en Pistol, que es la pequeña serie que adapta la historia de los Sex Pistols, 127 horas, también estuvo en El Anticristo con Lars von Trier, y estuvo en Quisiera ser millonario. La fotografía, a pesar de estar hecha con un iPhone, sinceramente está hecha muy bien. No sé si han visto esta fotografía en la que hay muchos iPhones alrededor de un zombie que está caminando. Cuando vean la cinta van a entender por qué están grabadas así estas tomas. Es muy interesante la forma, y no dudo que esta fotografía la vayan a copiar en otras cintas. La música es un apartado bastante interesante, y el cual es uno de los más destacables para mí, de Young Fathers, una banda de hip hop de Edimburgo, la cual si no han escuchado, por favor escúchenla, porque aparte de ser siniestra, acompaña muy bien, muy bien a las imágenes. Tal vez al final, con la última canción que aparece, creo que no es de ellos, ahí sí rompe con lo que nos venían contando, pero aún así vale la pena. Antes de ir a la calificación, quiero decir que si esperabas que esta cinta fuera una continuación directa, tal vez de 28 días después, porque hay algunas personas que están diciendo que no toma en cuenta los eventos de 28 semanas después. Sí los toma en cuenta, de hecho hay unas escenas de 28 años después en esta cinta. Pero si esperabas que fuera una secuela directa y que hubiera los mismos personajes, no va por ahí, pero tampoco arruina la experiencia y tampoco arruina la saga. Y recordemos que va a haber una cuarta parte, la cual va a ser estrenada en exactamente 28 semanas. Mi calificación para esta cinta es un 7 cerrado. Me parece una película arriesgada por la forma en la que está hecha, que no decepciona, y que si te gusta la saga,
Si a mí me dieran a escoger en cómo la rankearía, 28 años después es mi favorita, luego esta, 28 años después, y la que menos me gusta, 28 semanas después. Entonces, si tienes oportunidad de ir a verla a las salas de cine, por favor, corre a hacerlo.